Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia manifestada en tu palabra hacia cada uno de nosotros. Dirígenos, Señor, y que todo lo que se diga y todo lo que se entienda sea lo que tu palabra nos revela, sea lo que tú quieres decirnos a nosotros y que nos lleves a través de ella hasta tu misma presencia siempre, Señor. Sé con nosotros, abre nuestra mente y nuestro corazón para entender y para emocionarnos con ella. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estábamos leyendo ahorita esta enseñanza que nuestro Señor Jesucristo dio en un momento de 10 personas que desde ahora les digo, y creo que ustedes han oído esto antes, se refiere a las iglesias. Hay iglesias que se van a dormir y no van a estar preparadas, y hay iglesias que sí van a estar preparadas. Tal vez al final me dé tiempo de decirles que hasta las que no están preparadas, en su momento van a recibir también un lugar en el reino de los cielos, porque son iglesia de Dios, que únicamente lo que nos enseña aquí es que debemos de estar alertas, porque el novio ya viene. Estamos viviendo tiempos de Adviento, estamos nosotros teniendo estas velas como una manifestación de que se está pendiente del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero como hemos dicho en otras ocasiones, el Adviento no es solamente por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hecho histórico que ya se consumó y que Él ya ascendió al reino de los cielos, pero que antes de irse, Él le dejó a su pueblo el aviso de que Él vendría. Entonces el Adviento que vivimos hoy no es solamente para recordar su nacimiento, que está bien y es maravilloso hacerlo, sino también preparándonos para su próxima venida. Entonces, hoy celebramos nosotros el nacimiento aquí en la tierra de nuestro Señor Jesucristo, y entonces vamos a celebrar con una gran cena las bodas del Cordero. Y ese es el advenimiento del que voy a hablar en este momento. Nosotros, una de las cosas que más se ha preguntado la gente es: ¿qué señales tendremos de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Y yo quiero dar una enseñanza hoy en el sentido de que esas señales se han dado, ya se han dado. Y la señal que más nos muestra nuestro Señor Jesucristo, que la voy a mencionar y la va a buscar usted en el texto, ya se cumplió. Todo lo que tenemos que hacer nosotros el día de hoy es actuar como estas vírgenes, las sensatas. Y de eso nos vamos a referir en un momento. Entonces, cuando se pregunta qué señales hay para que nosotros podamos entender que va a ocurrir el fin de las cosas, si nosotros estamos anunciando cada vez que participamos del pan y de la copa en la cena del Señor su próxima venida, si cuando estamos celebrando el Adviento estamos también recordando el momento en que Él ha de venir, pero ¿qué señales hay de que está allí su venida? Y una de las cosas que me ha llevado a este estudio es: ¿será que nosotros debemos de buscar señales o quiénes son los que buscan señales? Entonces, una de las cosas que vamos a ver es que hay 6 verdades prácticas que nos van a hablar acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. 6 verdades prácticas que debemos de conocer con la finalidad de entender qué es lo que nosotros necesitamos fijarnos o hacer para que no solamente anunciemos su venida, sino estemos preparados para ella. La primera de ellas es: el mayor lamento que sufrirán algunas personas que no se prepararon para recibir a Cristo no será tanto por el castigo que recibirán, hablamos de las insensatas, sino más bien por la bendición que perderán de ir para estar con el Señor.
en esta lectura, en este pensamiento que sale de esta parábola, nosotros estamos mirando de que existe la posibilidad de que algunas iglesias no participen del arrebato, o si sí participan del arrebato, porque nos dice Pablo que van a ser levantadas, pero no establece diferencias a la manera como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, sino de qué manera esta podría ocurrir. Sí, el novio también las va a aceptar, pero al principio puede ser que tengan que esperar un poco más, que es lo que aparece en la parábola. Dios es un Dios de oportunidades, pero no te las da distintas. Vea 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, nos habla de la paciencia de Dios y de que a todos nos deja la oportunidad del arrepentimiento. Dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En otras palabras, la parábola de las 10 vírgenes está dada para que si alguna iglesia, alguna persona se ha descuidado un poco, proceda al arrepentimiento. Para que entonces cuando se oiga que ya viene el Señor, y Él mismo dice a través de su apóstol, a través de Pablo, a través del Espíritu Santo, nos dice que se va a escuchar la trompeta. Para algunos va a ser un sonido, así como los que ocurren en la naturaleza muchas veces como un trueno. Para otros va a ser el llamado, para nosotros va a ser el llamado, para decir, aquí estoy, Señor. Y los primeros, dice Pablo en 1 Corintios 15, van a resucitar todas aquellas personas que durmieron en Cristo. Son las que van a ser levantadas primero. Y continúa diciendo, y los que estemos aquí en la tierra, es decir, los demás de la iglesia, no son todos, van a sufrir una transformación inmediata. Esto corruptible se vuelve incorruptible. Nuestra carne es corruptible por causa del pecado. Y para que se vuelva incorruptible, tiene que desaparecer de nuestra carne la naturaleza pecaminosa con que nacemos y con que venimos, y que viene desde Adán hasta nuestros días, según nos enseña el mismo apóstol y el Espíritu Santo en Romanos capítulo 5. Entonces, va a haber una transformación y Dios va a tomar a su iglesia. Y las va a tomar a todos, ¿no? No es que va a tomar a la iglesia esta, a la iglesia otra. No. Él tiene una sola iglesia, que suele ser llamada teológicamente o doctrinalmente la iglesia universal. Va a haber personas que habiendo oído no hicieron caso, y entonces ellas sí se van a perder lo que es la bendición. Hay unas teorías que han salido, y por favor tómenlas como teorías, que dicen que hay personas que se van a dar cuenta en ese momento que se les había dado el Evangelio de Jesucristo, que es el que nos permite levantarnos el día que suene la trompeta o transformarnos el día que venga el arrebato de su iglesia. Dicen que estas personas van a decir, y yo me quedé porque no quise escuchar. Pero esa conciencia a la que entran en ese momento, quiero decirles como un paréntesis a esto, la presencia de la iglesia en esta tierra es la manifestación física de la presencia espiritual del Espíritu Santo. Porque cuando vino el Espíritu Santo y se puso entre los apóstoles, empezó la iglesia a florecer. Fue formada por nuestro Señor Jesucristo. Hermano, mientras la iglesia cristiana unida, la iglesia en la que tú te reúnes, exista, el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, ¿sí? Cuando la iglesia sea arrebatada, naturalmente que el Espíritu Santo también se va con la iglesia. Porque
la fuerza del Espíritu, como lo dice un teólogo, el poder del Espíritu está manifestado en la iglesia. No, la iglesia no es poderosa, sino el Espíritu Santo que está en ella es la que la hace poderosa. Esa es la gran diferencia. Entonces se va a manifestar también la llevada. Entonces va a ser más difícil para las personas, porque va a ser como los tiempos de Abraham, antes de que se manifestara incluso la ley, antes de todo eso, va a ser así. Y entonces la gente va a tener esa situación. Y no va a pensar tanto en que se va a ir al infierno, sino piensa más en la bendición que se ha perdido. Y esa va a ser la diferencia que va a permitir que Cristo, desde allí, desde los cielos, con toda su omnipresencia, pueda ser parte de la vida de aquellas personas que se quedaron. Por algo van a estar los 144,000, hablándole a los de su nación. Y va a haber gente que los van a escuchar y dice, yo quiero seguirlos a ellos también. Y entre esos 144,000, muchos que no son judíos se van a añadir. Sí, es muy claro ese concepto en Apocalipsis 7. Entonces, sí hay oportunidad, pero el Señor nos dice, mejor desde ahora prepárense. Y Él dice que voy a venir. Entonces nosotros, ¿cómo nos preparamos? Él lo dice de una sola vez allí en Juan capítulo 16, versículo 33. Nos dice que vamos a tener aflicciones, pero tenemos que confiar en lo que Él ha dicho, que Él nos traerá la paz. Él lo dice, pero cuando Él dice algo, Él lo cumple. Y aquí sí quiero que busquen el texto. Primera de Samuel capítulo 15, en el versículo 29. Allá en Primera de Samuel, en el capítulo 15, versículo 29, dice de la siguiente manera, además, el que es la gloria de Israel no mentirá. Se está refiriendo a Dios Padre, al Todopoderoso Padre. Se está refiriendo a Él. Ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Quiere decir que si Él dijo por medio de Jesucristo que habría de venir, y diciendo que primero aparecería nuestro Señor Jesucristo antes que aparezca todo lo que es el juicio final, que es en el trono blanco, como están escritos en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras, allí en Apocalipsis capítulo 20, quiere decir que se va a cumplir. Todo lo que se dijo de Jesucristo antes de su venida se cumplió. Y todo lo que se dice después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo en la Escritura se va a cumplir. Y muchas de ellas ya se cumplieron. Entre las teorías que le mencionaba, hay gente que dice que cuando lleguen a lo que es el infierno, hay hasta películas en ese sentido. Es una teoría, les digo, es nada más como un ejemplo. Van a estar en las puertas del infierno porque hay un ángel que los va a llevar hasta allí. No es Satanás el que se lo lleva, por lo menos eso dicen esas teorías, ¿verdad? Un ángel lo lleva hasta las puertas del infierno, pero cuando está allí no se niega a entrar, sino considera, viene algo en ese, el espíritu, en el alma de esa persona, que dice, es justo lo que a mí me va a pasar. Entonces allí el dolor no va a ser tanto, como dice como dice ese documental, el hecho de estar en el infierno, aunque sí va a haber tormento, porque eso lo dice nuestro Señor Jesucristo, sino el dolor y el tormento va a ser mucho más fuerte porque sienten que perdieron la bendición de Dios. Eso, le digo, son teorías interesantes y que nosotros debemos de considerar cuando hacemos un poco de mentalidad en esto. Pero debemos de considerar que nuestro Señor Jesucristo, en su perspectiva del reino de Dios, que nos está hablando aquí en la parábola de las dos vírgenes,
nos está diciendo una cosa antes de empezar el punto número 2. Las vírgenes que están preparadas van a recibir al novio, pero en la perspectiva de Dios, las que no están preparadas es porque no estuvieron en una obediencia continua acerca de lo que Jesús dice en Lucas 9:23, que es: si alguno quiere venir en pos de mí y ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Cuándo? No lo han logrado. Bueno, véanlo, 9:23, sí, ya lo dijeron. 9:23, niéguese a sí mismo cada día y sígame. No es los domingos nada más. No es cuando hay que ir a la iglesia. Una persona me decía allí en Arkansas, que le dijo a una muchacha: yo le dije, hoy es día del Señor, hoy hay que ir a la iglesia, así que hoy tienes que portarte bien. Y yo le tuve que decir, con todo respeto, mi querida hermana, ese es un mal consejo. Un buen consejo es que obedezca al Señor, se porte bien todo el tiempo. No solamente el día que se llama Día del Señor. Todos los días son del Señor. Le costó un poquito entenderlo, pero así es. Entonces el Señor le dice: toma tu cruz cada día y sígame. Quiere decir que es todo momento de tu vida. En todo momento de tu vida. Entonces, la salvación es un don de Dios, dado a una persona por medio de la fe en Cristo. Si ustedes leyeron el artículo que escribí hace 2 semanas, acerca de la fe, ustedes van a ver que hay diferentes tipos de fe. Nosotros, cuando hablamos de fe, los cristianos, automáticamente pensamos que en fe es fe en Jesucristo, en el sacrificio hecho por Él. Uno puede tener fe en cierta persona, aunque esa persona lo defraude. Y siempre decimos, la fe en Cristo es diferente, y es cierto, y es totalmente cierto. Por eso es importante resaltar que nuestra fe es en Cristo, y decimos fe en Cristo, estamos diciendo que creemos en todo lo que Él pasó para nuestra salvación, y creemos en todo lo que Él dijo para nuestro próximo arrebato en su próxima venida. Eso es la fe en Cristo. Este don es inviolable, es algo que nadie te puede quitar. Es inajenable, es con lo que nadie te puede engañar. Intransferible, es algo que tú tienes nada más y ni siquiera se lo puedes dar ni a tus hijos ni a tus nietos. No puedes, es intransferible. Es indelegable, la fe no se delega, no se da a otras personas como si fuera una autoridad o como si fuera un objeto que puede ser compartido. La fe es personal. La salvación no se puede dar en préstamo como lo pretendieron las 5 vírgenes insensatas. Allí en Mateo 25:8, como ustedes acaban de leer, las vírgenes insensatas quisieron pedirle a las otras: denos de su aceite. Y lo que nos está enseñando allí es que, primero, el aceite no deja de ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que se revela a las personas que reciben a Cristo como único y suficiente Salvador. No va a haber revelación de Cristo en tu vida, si no tienes al Espíritu Santo. Y no vas a tener al Espíritu Santo si no recibes a Cristo. Pero como que se contradice. No, lo que quiere decir es que primero tienes que recibir a Cristo, entonces vas a ser lleno del Espíritu Santo. Y Él, como dice el mismo Señor Jesucristo, allí en el Evangelio según San Juan, te va a enseñar a revelar todas las cosas que yo les he enseñado. Lo dice también Mateo 28, en el último versículo. Dice que les va a dar a conocer todo lo que Él les ha enseñado. Y que enseñemos todo eso. El Espíritu Santo no puede ser compartido. Es lo que está diciendo aquí. No puede alguien decirme: dame parte de tu Espíritu para que yo lo tenga. Cuando en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, cuando Dios le dice a Moisés
escoge 70 ancianos para que yo le dé parte de tu espíritu, no se está refiriendo al Espíritu Santo como se refiere en el Nuevo Testamento, sino se está refiriendo a los dones. Tú tienes estos dones, de esos dones que tú tienes, se los voy a dar a ellos, porque a Moisés no se los quitó, pero necesitaba ayuda, tenía el don, entonces le dio dones, esos dones a otras personas para que trabajen con Moisés. Es la manera maravillosa que Dios tiene de decir, trabajen en equipo, porque la obra es grande. Pero volviendo a este punto, las mujeres que pedían aceite para sus lámparas eran vírgenes separadas para el novio. Y miren, y continuaron siendo vírgenes y seguían preparadas para el novio, pero no tuvieron el aceite suficiente, no persistieron en lo que debían de haber persistido, que es en la llenura del Espíritu Santo, en la obediencia continua a Dios, para ser de las que se van de primero, con todo, en el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Dios limpia cuando entra a reformar tu vida hasta transformarla completamente. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando estamos constantemente, mire, la enseñanza aquí es de que la lámpara que es tu vida se enciende con el Espíritu Santo. Naturalmente que la luz no es de la lámpara, es del aceite. El aceite es el que produce la luz. Lo que hace brillar tu vida delante de Dios y delante de la humanidad es el Espíritu Santo de Dios. Es lo que solemos decir los cristianos, que nuestra vida como cristianos brilla, pero brilla la luz de Dios, porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, según el apóstol Juan en su primera carta. El aceite es el que produce esa luz, es el que da esa luz. Sin el aceite, la lámpara puede estar, pero no da luz. Nuestros cuerpos, nuestra iglesia es la lámpara. El Espíritu Santo es el aceite que hace brillar nuestras vidas y nuestra iglesia. Eso es lo que nos está diciendo. Y eso no se puede compartir. Pero solamente cuando hay limpieza y hace brillar las cosas. Acuérdense lo que leíamos en algún momento. La luz en las tinieblas resplandece. Dice que no quisieron escuchar la palabra porque amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Eso lo dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las tinieblas lo buscan aquellas personas que quieren seguir pecando, mientras que la luz la buscan aquellas personas que quieren tener a Dios como centro de su vida. Y Dios nos da la oportunidad y nos pide que nosotros estemos en constante obediencia. Ahora, cuando yo estoy aquí en este mundo y quiero algo para, digamos, para mi lámpara, lo que hago es ir hasta el lugar donde venden el aceite y tengo que pagar para eso. O sencillamente para que camine ese coche que tengo allá afuera, tengo que ir a la gasolinera y ponerle gasolina y otras cosas más, ¿verdad? Que no voy a mencionar, solamente para que ande, se mueva el coche. Porque si no, no voy a llegar a donde quiero ir. Llenar nuestras lámparas, nuestras vidas del Espíritu Santo, tiene un costo. Tiene un costo. Hay quienes dicen que puede ser muy caro, hay quienes dicen que es muy fácil y no es así. Tiene un costo, todo tiene un costo. Jesús para salvarnos tuvo que pagar un precio distinto al que todos pagamos cuando lo recibimos como Señor. No crea que estamos pagando nosotros al recibir a Cristo como nuestro Salvador el mismo precio que Él pagó. Es completamente distinto. Aún y cuando hay cristianos desde el primer siglo de nuestra era que murieron por proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o que fueron quemados mucho después, aún en el siglo XVI había cristianos que eran quemados.
Los luteranos quemaban a los calvinistas y al revés, los calvinistas quemaban a los luteranos por herejes, según la concepción de herejía que ellos tenían. Pues aún en esas circunstancias, el precio pagado no es comparable al de Jesucristo. Precisamente por una sola cosa, la inocencia. Jesucristo era inocente de todo lo que había, a todo lo que se le acusaba, pero Él cargó sobre sí nuestros pecados, mientras que las otras personas que han muerto han sido perdonadas, pero no es que hayan sido inocentes como lo era Jesucristo desde antes de nacer. Fueron perdonadas, pudieron resistir el martirio por la presencia de Dios en sus vidas. Por eso se le llama mártires. Bueno, entonces tiene un costo que no se parece ni siquiera al costo que Jesucristo tuvo que pagar. Y muchas veces creemos que es más lo que nosotros dejamos que aquello que Jesucristo dejó. Y nos dice Pablo ahí en Filipenses, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dejó más cosas Él de lo que usted y yo dejamos para seguirle a Él. Tiene un costo. Y el costo que nosotros tenemos que pagar es el de ser completamente leales a nuestro Señor Jesucristo, de serles completamente fiel a Él, leal hasta el fin de nuestros días. Por eso tiene que decir el ángel de Dios en el Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces está hablando de que el costo que tenemos que pagar tiene mucho que ver con lo que nosotros tenemos que decirle no a la carne para hacer un crecimiento espiritual delante de nuestro Dios, crecer en lo que Él nos está enseñando. La salvación tuvo un precio y el ser salvo lo tiene también. Para la salvación, otra vez, Cristo tuvo que dejar muchas cosas. Cuando usted busca la salvación, cuando cada uno de nosotros ha buscado la salvación, tiene que dejar muchas cosas. Y hay quienes no quieren dejar su carácter. A mí me decía una hermana allá en Arkansas, pastor, si no le gusta, aguántese porque yo así soy. Y yo también le respondí, pues ahora aguántese usted porque yo también soy peor que usted. Le dije yo, pues está yo enojado. El Señor me enseñó a no hacer eso. Pero a veces nos cuesta dejar esas cosas porque, es que así soy. Además, así me hizo Dios. No, Dios no te hizo así. Satanás es el que hizo así a la humanidad, que está buscando la destrucción de la obra de Dios. Por eso es que Satanás desde el principio de la creación ha querido destruir la obra de Dios. Y la iglesia es obra de Dios. Y Satanás la quiere destruir. Por eso mucha gente no entiende bien el costo de la salvación que tiene. Porque Satanás no se lo deja. Le pone muchas cosas delante porque ya no puede ser parte de esa persona. Pero le pone muchas cosas delante. ¿Por qué lo deja Dios? Porque Dios sabe que es en medio de las tribulaciones que nosotros tenemos que pasar, que aprendemos quién es Él, cómo actúa Él, qué es lo que hace Él y cómo lo hace en mi vida. Es lo que es muy importante considerar en este momento. Mis queridos hermanos, mis amadas hermanas, llenen sus lámparas de ese aceite. Tiene un costo. Pero déjeme decirle que la mayor parte del costo ya fue pagado. Y ese costo se llamó nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz. Y Él resucitó para que usted tenga la oportunidad de la salvación. Porque aún en este momento Él está a la diestra del Padre intercediendo por usted, por mí. Y está diciendo, mira, Padre, no le tomes en cuenta ese pecadito a Pedro, que para Él es un pecadito, para nosotros un pecadote. Y está diciendo todo, está intercediendo por nosotros. Y no solamente Él, que nos dice Pablo del Espíritu Santo, que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Es decir, Él clama. Porque eso es lo que significa clamar, ¿verdad? Él clama por nosotros. Pues la salvación tiene un precio y el ser salvo lo tiene también. No es un precio que Dios cobra, es un precio que el mundo demanda. Porque lo que Dios tenía que recibir por mi salvación, la recibió en Cristo Jesús. La recibió en Cristo Jesús. Usted no le tiene que pagar nada a Dios, porque sabe, nada de lo que nosotros hagamos pagaría lo que Él tuvo que hacer para darte la salvación. Entonces, ¿usted ante quién está pagando ese costo? Ante aquel que le demanda ser como ellos, el mundo. Ante aquel que le empuja a hacer la maldad, Satanás. Ante aquel que le impulsa a decir esas palabras que lastiman la vida del ser humano. Llámense insultos o llámense groserías, como quiera llamarles. Esos son los espíritus inmundos que te están molestando, porque no van a ser parte de tu vida si Cristo está en tu vida. Y vemos en la Escritura que cuando Cristo se hacía presente, ¿qué hacían los demonios? Gritaban, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Aún no ha llegado nuestra hora. Realmente tú eres el Hijo de Dios. Acuérdense de aquel que decía, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué le dijo Jesús? Cállense. Y hay que decir, pero ¿por qué tenía que decir eso la proclamación del nombre de Dios? Porque la proclamación le está vedada a Satanás, le está vedada a todo espíritu humano. La proclamación del Evangelio de Jesucristo, el Señor se lo dio a la iglesia. No se lo dio a cualquiera, se lo dio a la iglesia. Y como iglesia de Dios debemos de estar proclamando su nombre. Es parte de la manifestación del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, de la manifestación de Dios en su vida. Eso es lo que nos está diciendo nuestro amado Señor. Cristo murió no porque era ese el deseo de Dios, sino porque Dios tenía misericordia. Y además la maldad del ser humano lo condenó a él. Porque todo lo que nosotros podemos ver en el camino hacia la cruz, en la manera como fue perseguida, resucitó a Lázaro y cuando lo oyeron los fariseos buscaban la forma de matarlo. Sanó a los enfermos y veían en qué había errado para poder acusarlo. Le traen a una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio para ver si viola la ley. O violaba la ley de Moisés o violaba la ley de Roma. La ley de Roma les prohibía matar, por eso tuvieron que llevar a Jesús ante Pilatos. No lo podían matar así nomás. Por eso es que tuvo que ser Pilato al final el que lo condene. Aunque el pueblo insistió. Pilato fue el que lo condenó y los que lo llevaron hasta la cruz fueron soldados romanos. Aunque hubo uno que al final ayudó a Jesús. Pero los que le clavaron en la cruz fueron soldados romanos, porque el pueblo hebreo no podía matar a nadie por ley. Por eso es que lo hicieron de esa manera. El Señor quiere que nosotros creamos en todo lo que Él nos prometió. Sí, sé una buena persona. No porque Dios haya condenado a Jesucristo, sino lo que lo condenó fue nuestra maldad. Porque Él la asumió, Él la recibió, Él se sintió solo, completamente abandonado del Padre. Que es una descripción muchas veces hecha por muchos teólogos del infierno. El infierno es la completa separación de Dios. Por eso se va a sentir el temor y el dolor allá adentro. Por esa separación de Dios. No va a haber manera de poder tener alguna forma de comunicación con Dios. Y Jesús nos los enseña en la parábola del rico y Lázaro. La salvación que tenemos tú y yo no nos costó nada. Por eso dice en Efesios 2:8, ¿se acuerdan? ¿Qué dice Efesios 2:8? Por gracia soy salvo. Es decir, no tuvieron que pagar nada.
En otras palabras, aún no tienen que pagar nada a Dios. Pero al mundo sí, a Satanás sí. El precio que tenemos que pagar es no dejar que Satanás influya en nuestra vida. El precio que tenemos que pagar es no aceptar lo que el mundo quiere que nosotros hagamos. Eso es lo que significa tener el aceite. Eso es lo que significa cuando el Señor decía, ¿quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo, es decir, no aceptes las cosas que tu carne te está pidiendo y de la cual estás siendo tentado por el mundo. Eso es lo que está diciendo, niégate a ti mismo. Tome su cruz cada día. No es de que voy a ir cargando yo, no. La cruz es allí donde se clavó nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Allí Él estaba sufriendo las consecuencias de nuestro pecado. Y solemos decir muy doctrinalmente, y está bien, allí se colgaron nuestros pecados. Entonces, cuando Él dice tome su cruz cada día, es porque cada día vas a ser tentado, cada día vas a ser probado, cada día vas a ser empujado a hacer algo inadecuado en el reino de Dios. Entonces te está dando Dios la oportunidad por estar con Él, de que esa tentación, esa inclinación, la claves en esa cruz. Porque en esa cruz Satanás y todos sus agentes, incluyendo el mundo, fue derrotado. ¿Y qué hace una persona que ya ha sido, o un ejército que ya ha sido derrotado? Rendirse aquí en el mundo. Pero en la dimensión espiritual pelea más fieramente. Yo algunas veces veía fútbol allá en Costa Rica, soccer, y una de las excusas que daban es que perdimos porque ellos eran 11 jugadores y le sacaron 2 y ganaron, y tenían 9, entonces jugaron más. Que hasta un periodista le dijo, bueno, pues la próxima vez que saquen a uno del otro equipo, saque a uno de tu equipo, para que ambos jueguen más. Como diciendo, al tener menos, pelean más. Y ganaba a veces el equipo que tenía menos jugadores. Ese es un comportamiento también en la dimensión espiritual. Se ven disminuidos, pero pelean fuerte. Hasta que Dios les diga, ahora sí, ataquen. El capitán general o el teniente general, el que manda a todo lo que es la batalla, no es el coronel, es el teniente general, porque es el que maneja todas las armas. Les dice, ahora si ataquen, lo va a hacer. Y vamos a ver que la defensa de la invasión de Satanás a este mundo va a ser terminada. El insensato, o la insensata en este caso, es aquel que se señala a sí mismo como el comandante de su destino, el guía de su propia vida, el amor de su espíritu. Él se considera que es el amor de su espíritu, pero ignora que a último momento será el sepulturero de su existencia. Y no solamente de su existencia material, sino de su existencia espiritual. Aquella persona que es insensata puede ser que se niegue completamente a llenar su vida del Espíritu Santo. Puede ser que lo haga. Pero al hacerlo de esa manera, y cuando venga lo que es el arrebato, hay una cosa muy interesante en todo esto, pero ahorita se los digo. Él va a decir, me quedé, ¿y por qué? Y le va a echar hasta la culpa a Dios. Es que eres injusto, no que eres un Dios de amor, no que esto, no que lo otro. Y le va a echar la culpa a Dios, porque seguramente esa es la manera como se comportó toda su vida. Le echaba la culpa a los demás de lo que estaba padeciendo. Yo estoy molesto porque tú me molestaste, no. Tal vez aquel quiso molestarte, pero tú decidiste molestarte. Entonces pasa ese tipo de cosas, por decir algo. Estas mujeres menospreciaron el poder y el tiempo de Dios, las insensatas, las 5 insensatas. Quisieron vivir su vida, toda tarde en venir, así que podemos esperar.
decidieron que en su momento tendrían al Espíritu Santo. En su momento. Hay quienes dicen, yo voy a recibir al Señor cuando yo esté en el lecho de mi muerte. Y yo he visto a muchos morir y ni tiempo tuvieron de decir, como dice vulgarmente un dicho, ni pío dijeron. Sí, no pudieron decir ni pío. Sí, murieron. Vi accidentes donde la persona cayó y ni chance tuvo de decir, ay. Cayó y murió. El golpe que se dio fue fatal. No pudo balbucear nada. Menos va a poder decir 2 sílabas, perdón. No lo va a poder decir. Entonces, la falta del Espíritu Santo en nuestra vida nos permite o le permite al ser humano ser Él. Pero la llenura del Espíritu Santo en la vida del cristiano le permite ser hijo de Dios. Hijo de Dios. Y la Biblia nos enseña eso en todo momento nos está enseñando ese tipo. Pero esta persona, él viene a formar parte de la persona cuando ésta se somete a Jesucristo. Es decir, el aceite, el Espíritu Santo viene a formar parte de tu vida cuando nos sometemos a Jesucristo. Y someternos a Jesucristo, sabemos que Santiago nos dice ya en su epístola que someteos pues a Dios. ¿Y quién va a oír de nosotros? ¿Verdad? Y eso nada más por someternos a Él. Y si huye el diablo de nosotros, también van a oír aquellos que quieren que caigamos, o sea, el mundo. Y a veces nos puede estar ganando la tentación. Pero el mismo Señor nos enseña por medio del Espíritu Santo, el apóstol Pablo de nuevo, de que nadie es tentado más allá de lo que pueda resistir. Quiere decir que allí está el Espíritu Santo para ayudarnos. Si somos tentados sin el Espíritu Santo, no hay resistencia que pueda valer. Se podrá por un tiempito, por un ratito, pero después se cae en el pecado. Eso es lo que nos enseña también todo esto. Ahora, ¿qué es una persona que no tiene el Espíritu Santo? No le hace caso a Dios, puede incluso hasta blasfemar su nombre. Por eso es que tiene que darse instrucción a nuestro Señor que la blasfemia contra el Espíritu Santo no va a ser perdonada. Pero dice que aún contra el Hijo del Hombre pueden blasfemar, pero no contra el Espíritu Santo. Y hay razones por las que los dice. Pero solamente una persona que no tiene el Espíritu Santo puede hacer esas cosas. Porque el Espíritu Santo, según nos enseña la Biblia, lo que quiere es dar gloria a Dios, es decir, aleluya, que significa gloria a Dios. Aleluya, es gloria ya, es de Yahweh. Yahweh, le dicen algunos. Bueno, es aleluya, gloria a Dios, al Padre, al Padre. Es una glorificación al Padre. Pero hay una cosa muy interesante, y yo con eso voy a terminar el día de hoy, y lo continúo dentro de 2 semanas. Porque son 6 partes y apenas voy en la tercera. Una de las cosas muy importantes que aprendemos de las Escrituras es que con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, le está diciendo Dios a la dimensión espiritual llena de maldad, dirigida por Satanás y sus ángeles caídos, y por todos los demonios que le siguieron, de entre los principados y potestades que había en el cielo, le está diciendo que tú eres propiedad de Dios. Por eso es que allí en Gálatas, él dice que él dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quiero ver si tengo la cita por acá. Perdón, no la puse. Pero somos sellados con el Espíritu Santo. Es decir, el sello nos hace propiedad de Dios. Y eso es lo que hace que los demonios no puedan entrar en nuestra vida. Pueden molestarnos, como el mundo puede molestarnos a nuestro alrededor. Los agentes de Satanás están en el mundo y van a molestar al Hijo de Dios, buscando que por lo menos no sea feliz, que pierda el gozo de la salvación.
porque la salvación es gozo, y el gozo lo da la salvación. Y tiene una definición muy bonita para eso. Pero tener el Espíritu Santo nos hace propiedad de Dios. Y los que lo pueden ver son aquellas dimensiones espirituales de maldad que ven y reconocen inmediatamente, este es un cristiano. Y ¿saben qué es lo interesante? También reconocen qué tipo de cristiano eres. Si eres un cristiano así, 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 o eres un cristiano de capa colorada o de hueso colorado. Claro que lo ven. Para los que han tenido la oportunidad de estar en situaciones de liberación, se ha oído decir al espíritu que está dentro de la persona, ¿tú qué haces aquí? Si tú eres así, así, así. Y la persona se sorprende y al no haberse confesado, entonces baja la cabeza porque no puede responder, porque esos espíritus son más fuertes que nosotros como seres humanos. Pero no, por eso dice el apóstol, mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Entonces, el Espíritu de Dios, los espíritus inmundos ven al Espíritu de Dios, ven el sello, saben que eres y que también puede ser que lo medio seas, lo saben. ¿Sí? Así como Dios lo sabe, pero Dios te sigue dando la oportunidad. Dios quiere que seas de las vírgenes sensatas que tienen al Espíritu Santo en su vida y que siempre se están llenando por el Espíritu Santo. El año pasado decíamos, ¿cómo me lleno del Espíritu Santo? Y les hablé de la respiración espiritual. Respira las promesas de Dios, confiesa tus pecados. Cuando exhalas el aire, confiesa tus pecados, respira la promesa de Dios, confiesa tus pecados. Eso es lo que Dios quiere. Pero yo te quiero preguntar en este momento, posiblemente ya lo has hecho, pero si no lo has hecho, si no has recibido a Cristo como único y suficiente Salvador, hoy te pido en el nombre del Señor que te arrepientas y que aprendas a dar un testimonio verdadero de la presencia de Jesucristo y del Espíritu Santo en tu vida. Porque la presencia de uno inmediatamente es la presencia del otro y es también la presencia del Padre. Él va a estar contigo todos los días de tu vida como Él lo prometió si tú te haces discípulo de Él. Por eso dijo, id y haced discípulos. Y después dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar contigo, contigo, contigo. Y lo va a estar hasta el fin del mundo. Pero tienes que hacerte discípulo de Él. Tienes que hacerte un seguidor de Él. Tienes que hacerte una de esas vírgenes sensatas. Y Él nos enseña, ¿verdad?, que está anunciando, estamos preparándonos de esta manera. Nos enseña aquí para su segunda venida. Ya no va a ser un nacimiento en un pesebre. Esa vez vino totalmente humillado, porque dijo que se humilló a sí mismo haciéndose hombre. Dice allá en Filipenses 2. Se humilló. Ahora va a venir con toda la gloria y todo el poder del reino de los cielos. De manera que si Satanás quiere oponerse en el camino, como se opuso para que le llegara el mensaje a Daniel, va a ser inmediatamente destruido. Ya en la venida del juicio blanco, todo eso va a ser destruido, totalmente destruido. Eso ya va a hablar otra cosa, pero sí quiero advertirte. El Señor Jesucristo, mientras estuvo aquí en la tierra, estuvo advirtiendo a los que habrían de formar su iglesia. Voy a volver, voy a volver. Y Él viene. Arrepiéntete ahora que tienes tiempo. Tú que me ves por allá, por internet, si no has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador, es el momento que lo hagas. Porque necesitas del Espíritu de Dios y necesitas su presencia para que tú seas salvo y ciudadano del reino de los cielos, como cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra hoy, por lo que nos das,
por lo que nos permites tener, por lo que nos has enseñado. En el nombre de Jesucristo. Amén.